programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia flor de labio, reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes, San Pedro de Macorís, región este del país, República Dominicana, el mundo a través de la internet y de las plataformas de redes sociales, Facebook, Instagram y demás. Aquí estamos hoy sábado, 3 de mayo de este 2025, por Extremo Channel, el canal del amigo, hermano, colega Carlos Pérez Guante, en su programa de cada sábado de 1 a 2 de la tarde. Vamos a comentar, a analizar, a ponderar diferentes tópicos noticiosos, locales, regionales, nacionales e internacionales. Alberto Enrique. Buenas, televidentes. Aquí con ustedes, formar lo ocurrido en pleno desarrollo semanal, muchas actividades nacional e internacional, pero sobre todo a nivel nacional, muchos aguaceros o lluvias, inundaciones en gran parte de la República. Tenemos como noticia principal que concitó a los medios internacionales y nacionales el entierro, el funeral del Papa Francisco. Se debate ahora quién va a ser el sucesor. Tenemos que aquí hay muchos ruidos alrededor de los concejales o regidores y la alcaldía. Un viaje a Puerto Rico, que va a venir el ferry, que no va a venir Morocho, diciendo que aquí no va a venir el ferry. Un comentario que vi ahí. No se puede ser tan extremista en base a la crítica. Pero, además, tenemos también que se celebró el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Un 1 de mayo se recuerda a la matanza de Chicago, exigiendo 8 horas laborales, igual que el Día Internacional de la Mujer, donde una mujer se sublevó por el maltrato en el trabajo laboral. Pero como estamos hablando del 1 de mayo, celebrado a nivel nacional e internacional, con excepción de algunos países, como Estados Unidos, claro está, discute los empresarios sindicalistas con las cámaras legislativas y el gobierno y los empresarios o empleadores el tema de las cesantías. Muchas discusiones, dimes y directes, temas jurídicos, exponencias. Además, señores, algo que concitó la opinión pública que debe de investigar la Procuraduría General de la República o el gobierno o quien sea. Jochi Gómez, a través de un canal de redes, dio una declaración muy peligrosa sobre el problema del Intran. Acusó a Polanco, un abogado que ahora es el abogado de Espaillat, el propietario de Yexé. Mencionó a Milton Morrison y mencionó a Benechea, con datos, según él, pruebas, evidencias, además de una finca donde se transmita o se habla de drogas o estupefacientes. Esas investigaciones, regidores presos con fines de deportación, están en las redes, donde cada vez que sale un regidor, un senador, un diputado, un empresario ligado a los partidos del sistema o del gobierno de turno, la oposición empiezan a hacer cocote, como se dice, queriendo vincular al gobierno. Pero sabemos que desde los gobiernos de Joaquín Balaguer
con Franklin Franco. ¿Se acuerdan de Franklin Franco? La gente, memoria contra olvido. Desde el gobierno de Descartes Pérez y la droga de Descartes Pérez, Balaguer, los gobiernos de Antonio Guzmán, de Jorge Blanco, de Hipólito, de Quirino, Figueroa Goto, Rafael Solano, la Torretiam, toda esa vaina se ha estado ligado, porque los empresarios o los que están vinculados a drogas, el presidente no es adivino, porque le tiró una foto con el presidente. En campaña política mucho más. También tenemos el problema de Ucrania, las tierras raras, si no da el tiempo, Trump, Rusia, etcétera. Homenaje a los mellizos Cabrera por el Colegio Dominicano de Periodistas, filial de San Pedro y Carlos Pérez Cuanta y su equipo. Estos temas y otros más, amigo televidente Enrique. Bueno, en los últimos años ha ido perdiendo trascendencia la conmemoración del 1 de mayo, que es el Día Internacional de los Trabajadores. Años atrás, muchos años atrás, esa fecha se celebraba en muchos países como Argentina, como en Colombia, en Cuba, en Rusia, con la época de la Unión Soviética, en otros países, grandes marchas y manifestaciones recordando a los mártires de Chicago. Un grupo de dirigentes gremiales, la mayoría inmigrantes italianos, que fueron acusados en Estados Unidos de haber lanzado una bomba cuando se celebraba una manifestación gremial y murieron varias personas, y se montó un juicio prefabricado con una prensa racista en esa época que manipuló a la opinión pública y que lo condenaron a morir todos en la silla eléctrica. A 9, eran como 12 y murieron como 9, 8. Uno se suicidó, el apellido Engel. Luego, oigan esta historia, años después se comprobó que todo eso fue mentira, que fue un montaje, pero ya estaban muertos. Y desde esa época, el movimiento obrero, especialmente de Europa, bajo el liderazgo de 3 figuras importantes: Rosa Luxemburgo, Karol Lenich y Georgi Dimitrov. Que era checoslovaquio. Era húngaro. Húngaro, sí. Estos 3 líderes gremiales de Europa, inclusive Rosa Luxemburgo fue presa y fue condenada a muerte. Fue condenada a muerte y murió. Una intelectual de nombre. Rosa Luxemburgo. Esos dirigentes gremiales de Europa tomaron para sí, como causa del movimiento obrero internacional, todo el proceso de aquellas mujeres que murieron quemadas dentro de una fábrica un 8 de marzo en Estados Unidos, porque el patrón le puso candado. O estaba Clara Zetkin, que le mandó. Clara Zetkin fue la líder de esa huelga de mujeres. Clara Zetkin. Le pusieron candado y murieron un grupo de mujeres. El Día Internacional de la Mujer, como era por Clara Zetkin y demás. Desde esa época, las fuerzas democráticas mundiales han venido levantando la memoria no solamente de los mártires de Chicago, sino de todos los obreros, dirigentes gremiales que en cada país, en México, en Argentina, en Colombia, en Alemania, en Francia, se destacaron y sobresalieron como figuras cimeras
encabezando la lucha reivindicativa de la clase trabajadora, como fue el caso aquí en República Dominicana, de figuras memorables, de Justino José del Orbe, de Juan Niemen Caster, Juan Mauricio Báez, de Mauricio Báez, de Freddy Valdés, Linares, de Vicente Viguera Osuna, de decenas, y que luego con el correr de los años Villegas, en República Dominicana fueron produciendo, en el fragor de la lucha fueron naciendo otros grandes líderes sindicales de gran peso político, de gran peso carismático, como fueron los casos de Julio de Peña Valdés y Francisco Antonio Santos. Luis Sosa. Pero la clase dominante, oigan esto, la clase dominante, dueña de los grandes medios corporativos de comunicación, prensa escrita, radio y televisión, Y redes, todo el mundo. tiene el propósito de ir lacerando la memoria histórica para que toda esa lucha reivindicativa, toda esa conquista que se han conseguido a través de la lucha en la calle, sea olvidada. Y este 1 de mayo y los demás 1 de mayo pase sin pena y sin gloria. En República Dominicana encuentra un movimiento obrero atomizado, anquilosado, disminuido, desprestigiado, desacreditado, porque muchos dirigentes obreros, entre comillas, dirigentes sindicales, entre comillas, dirigentes gremiales, entre comillas, están al frente de los llamados gremios en búsqueda, en hacer negocio, en hacerse ricos, en hacerse millonarios. Y levantan estas fechas históricas y memorables como teatro, como pantalla, como poses, para justificar, para convertirle en instrumento de presión y de chantaje y de extorsión con la clase patronal, con el Estado, con el gobierno, para conseguir beneficios personales. Y podemos decir con mucha firmeza que la clase trabajadora dominicana, en el caso particular de la República Dominicana, está abandonada a su suerte. Que todas esas reuniones y encuentros y declaraciones de prensa y ruedas de prensa son pantomimas para justificar presencias públicas, pero en el fondo no sienten ese anhelo de la lucha proletaria, de la lucha obrera, de la lucha sindical, como en el pasado. No. Hoy tenemos grupos gremialistas, negociantes. Lamentablemente, pero hay que decirlo, negociantes. Y han dejado a los trabajadores sueltos, desbandados. Esa es la gran verdad. Mire, el 1 de mayo fue una matanza en una fábrica. La fábrica se llama McCrane's. Fueron 8 días los trabajadores ahí protestando porque hacían 8 horas de trabajo laborales. El Congreso Socialista Obrero Internacional fue Congreso Socialista Obrero Internacional en el 1886. Declaró el 1 de mayo Día Internacional de los Trabajadores. Esa lucha reivindicativa, que fue en Chicago, la matanza de Chicago, provocó el levantamiento a nivel mundial de los obreros explotados por el empleador en cada fábrica. La jornada de trabajo que lo explotaban 12 horas, 14 horas, 20, no le pagaban lo que debían de pagarle. Fueron ejecutados, fusilados. Como dice Enrique, en la época de la Guerra Fría, decimos nosotros ahora, el 1 de mayo tenía otro significado de más calidad,
desde el punto de vista ideológico. A pesar de que estaban divididas las centrales obreras sindicales, CGT, CNTD, la CAS, OIT, entre algunas. Pero la que más sobresalían en la época de la dictadura balaguerista era la CGT y la CAS, aunque estaba una Tracín, filial a otro gremio. Había lo que llamamos sindicato amarillo pro gobierno, como era Ducavito, en contra estaba una Chocín. Y en ese 1 de mayo, cada central, a veces no, siempre ha habido división en la clase trabajadora en cuanto a la identidad sindical. En la República Dominicana tenemos varias centrales de empresarios sindicales, pues son empresarios, ya no son sindicalistas. Tenemos los Gabriel de Ríos, el papá de Henry Molina padre, Francisco Eterno Santo, por un lado. José Gómez Cerda. José Gómez Cerda, que era de la derecha. Susana Cristiano. Susana Cristiano. Julito de Peña Valdés, que eran centrales afines. Pero con toda esa división, había un sello ideológico. Contrario ahora. No, aquí no. Contrario ahora, amigos televidentes, ese sello ideológico no existe. Ese sello ideológico fue transformado en vender a la clase obrera. Se llaman vende obreros. De formar sindicatos, después vendérselo al patrón. Ha pasado en muchos pueblos. San Pedro de Capa, en Zona Franca, en la cementera. Yo conozco historial en San Pedro de Macorís, amigos nuestros, que se dedicaban a vender sindicatos, a formar sindicatos en las empresas privadas para que cancelaran 2 o 3 y después se lo vendían al mejor postor. Por eso aquí los empresarios sindicales ahora han perdido mucha credibilidad. Porque el obrero, el patrón, no era la época de Mauricio Valle, ni el Moreno, ni Luis Sosa, ni Justino del Orbe, ni Villegas, ni Juan Niemes, ni Barbarín Mojica. No era la época de esa época, que había una concepción ideológica de clase proletaria, como decimos nosotros. No, la concepción de ahora, lamentablemente, es el enriquecimiento ilícito. Si usted busca ahora mismo lo que les llaman dirigentes sindicales, entre comillas, digo yo, son millonarios. Son millonarios. Sin embargo, el obrero, el campesino, el que vende su fuerza de trabajo, es engañado primero por el patrón, empleador. Segundo, por esos pseudo dirigentes sindicales, entre comillas, empresarios ahora, con grandes fortunas. Por eso, Carlos Marx, en su manifiesto Comunistas, Carlos Marx, 1848, ese manifiesto dijo: proletarios de todos los países unidos, venid en Santa Cruzada. Esa Rosa Luxemburgo también, y George Dimitro. Era la época de defender de manera ideológica, partidaria, los intereses del obrero y de la clase trabajadora. Da pena ahora cuando se celebra un 1 de mayo. Da pena. Da pena. Contrario a otra época. Época de la dictadura, de la represión. Ahora no hay represión como antes, ni dictadura como la de Balaguer y la de Trujillo, para citar nada más 2 casos. Ahora, con este ojo democrático, usted ve que hasta son pensionados con sueldo lujoso por los gobiernos de turno. Y ellos cogen su pensión como si nada. ¿Ustedes creen que en una época de Maximiliano Gómez Moreno, para 51 Santos, Julito Peña Valdés, los Justinos del Orbe,
los Barbarí Mujica, los Juan Niemen de la época, iban a aceptar una pensión del Estado. Cuando los sindicatos tienen su mecanismo económico de obtener recursos económicos, valga la repetición, con rifas, con actividades, con lo que sea. Antes no había remuneración económica para los dirigentes sindicales, lo que había era represión y exilio. Antes. Ahora andan en jipeta con espaldero. Y usted lo ve en el transporte, Juan Ubiere, Antonio Marte, no son los dirigentes sindicales. Contrario a la época de Maví, de Daniel Castillo, de Rafle, de Pedro Acelerado. Óigame, ¿cuánto ha cambiado la situación política? Pero eso es reflejo que se da en los empresarios sindicalistas, enganchados a sindicalistas. Es reflejo nacional de cómo la sociedad dominicana, con los mecanismos tecnológicos disponibles ahora, no como antes, se han vendido al mejor postor. Pero siempre habrán hombres y mujeres que dan el salto cualitativo. Nos ha indignado. El Tribunal Constitucional, no sé quién se lo pidió, emitió una resolución prohibiéndole al Ministerio Público que los operativos contra el narcotráfico, el narcocrimen, la corrupción, no le pongan nombres como Operación Pulpo, Operación Calamar, no le pongan esos motes y lo prohíben. Y en segundo lugar, también, concomitantemente, qué coincidencia, un juez le varía la medida al imputado y encartado Jean Galán, el ex procurador Jean Galán, y dispone, ordena que le quiten los grilletes y le levantan el arresto domiciliario. Usted ya no tiene, puede ir por donde usted quiera. Cuando uno ve estas resoluciones, estas medidas, en un país donde la gente más seria ha estado aplaudiendo la lucha contra todos esos exfuncionarios del pasado gobierno del PLD, que amasaron fortunas escandalosas mediante el robo, el cohecho, la extorsión, el chantaje y el saqueo de los bienes del pueblo, del patrimonio nacional. Cuando uno vio el inicio de esa medida, la aplaudió. Hoy, que han pasado algunos años, que se ha ido opacando un poco, que se va olvidando un poco en la memoria colectiva del pueblo, comienzan a aflojar. Hemos dicho en este programa varias veces que la lucha contra la impunidad y la corrupción tiene un escollo importante, y es la justicia. Porque los jueces, absolutamente todos los jueces, fueron nombrados por Leonel Fernández, Danilo Medinas y Miguel Vargas Maldonado. Y que todos esos jueces, que son todos de esos partidos, responden a ese liderazgo político, han siempre tomado medidas en beneficios de todos los exfuncionarios a los cuales se ha instrumentado en expedientes de casos de corrupción. Ahora, hemos notado con preocupación que el Tribunal Constitucional ha estado dando medidas chocantes
Miren, cuando los Estados Unidos empezaron la guerra contra Irán en 1991, le llamaron a esa operación Tormenta del Desierto. La operación Congo también. Siempre a nivel mundial, repito, siempre a nivel mundial, históricamente, en la época de la colonia, de las monarquías de España, etcétera, etcétera, cuando los holandeses ocuparon una parte de Brasil, y por allá por 1624, que se unieron Portugal y España en una alianza hispánica para ir a rescatar a Brasil, le pusieron un nombre a ese operativo. Siempre, cuando hay conflicto, cuando hay acciones punitivas, se le pone un mote, un nombre, un símbolo, un ícono para llamar la atención, para que quede registrado en la historia. Y lo que ha hecho el Ministerio de República Dominicana no es ilegal, ni es tampoco anticonstitucional, porque el hecho de que le llamen un operativo tal nombre, Candela, operativo Pulpo, lo que sea, no significa de antemano que esa gente sea culpable o inocente. Es un operativo que se ha montado con un nombre determinado, con un código, porque ese nombre es un código del operativo, y luego en un juicio oral público contradictorio es que se va a determinar en profundidad si es culpable o inocente. Y aunque sean culpables, muchas veces salen inocentes, porque las pruebas son flojas. Hemos visto muchos casos, las pruebas son flojas. Y más después que Leonel Fernández modificó el Código Penal, y después de esa modificación, poco delincuentes a ese nivel. El Código Penal no se ha modificado. El Código Procesal Penal, después que lo modificó, ustedes saben todo lo que está pasando. Entonces, a uno le llama la atención. ¿Cuál es el papel del Tribunal Constitucional? Es perseguir, objetar lo que se considere inconstitucional, siempre y cuando una parte de la sociedad deposite una instancia. Primero, deposite una instancia solicitando tal o cual medida. Bueno, le quitaron los grilletes a Jean Galán. Ya no tiene arresto domiciliario. Un señor que, siendo el jefe del Ministerio Público del Estado Dominicano, en su despacho contaba cientos y cientos de millones de pesos que mandaba a buscar con un secretario a un banco y los repartían alegremente. El dinero de la corrupción, del robo, que hizo de todo lo más malo que podía haberse hecho, que pisoteó la honra y la dignidad de la justicia desde la posición que él tenía de Procurador General de la República. Pero no, es intocable, hay que protegerlo. Pero los infelices que están presos en toda la cárcel del país, eso no, mano dura con eso. Hay un contubernio, hay una complicidad con la corrupción, con la impunidad. Todavía Leonel Fernández y Danilo Medina y Miguel Vargas Maldonado controlan los estamentos de la justicia dominicana. Hay gente que no lo quieren creer. Y el presidente de la República, que inició de antisociales, de malhechores, y hoy tiene la protección de la justicia dominicana. Y le manda a quitar los grilletes y le levanta la medida del arresto domiciliario. Él estaba en la cárcel de Najayo. Lo sacaron de ahí hace un tiempo, ¿verdad? Lo sacaron de ahí, lo mandan para su casa. Y mañana se va para Estados Unidos, para Europa, y de nada, en 3 o 4 años es candidato a la presidencia y hasta gana la presidencia, porque este país sufrimos del olvido de la memoria. Miren, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional,
quitándose el refajo, exhibiendo el refajo, la línea política de la previa opositora, la triada que representa la previa opositora, Miguel, Danilo y Leonel. Esa situación, el pueblo organizado no debe de quedarse callado. Hay que organizarse y levantar todo una estructura de opinión. Así como están, mire, así como se están obreros y gente de Cotuí y Bonao y esos alrededores del Cibao protestando contra la Barrigol, ¿verdad? Y la presa de Cola. Así como se están organizando para impedir que Barrigol está ahí por Leonel, 90-10. Que la gente se olvida a veces la cosa. Si Barrigol existe aquí es por Leonel Fernández. Le dio un 90 y el Estado coge un 10%. Pero eso 97 y 3. Pero eso, los amigos de Leonel y Danilo y Miguel Vargas no hablan de eso en opinión cuando hacen redes. Pregúntenle a ellos, hablan de eso. ¡No! Entonces, debe levantarse todo un movimiento contra esa justicia que el oro corruptor lo ha comprado. Esa justicia, que tengan a jueces penales, jueces que aceptan presión y amenaza tras batidores por debajo de la mesa. Esa resolución, favoreciendo a Jean Elán, un delincuente, y todos esos expedientes de corrupción que están en proceso, generales, coroneles, mayores, empresarios. Óigame, todos esos expedientes de corrupción, desde Hacienda, todos esos, que son millones y millones de pesos, que nadie lo va a ver en este país. Lo que esa gente se robaron. Entonces, aquí falta mucho. Mira, ahora mismo hay una crisis, según un censo que se hizo, de más de 15 años de infraestructura escolar y de escuelas que no han terminado. Óigame bien, nosotros luchando por un 4% para la educación. Ese 4% para la educación, en los gobiernos de la triada de la previa opositora, Alejandrina Germán y todo el que pasó, Melanio Pared, todo el que pasó por la educación en esos gobiernos, ese 4% nunca arreglaron una escuela. Miren, como 15 años. Ahora la previa opositora dice y exige que mi ministro de Educación, mucha escuela, muchos reportajes. Pero si en 15 años ustedes, 18 gobernando, no arreglaron un baño de una escuela pública. Un baño de una escuela pública. Entonces exigen, hay que arreglarla, estamos de acuerdo. Pero vamos a exigirle también al pasado porque no cumplieron con el presupuesto del 4% que nosotros, el pueblo, luchó para que se aprobara como ley en el Congreso Nacional. Esa misma lucha del 4%, esa misma lucha de la Barrigol, contra la Barrigol y la presa de Cole y lo que sea, debemos levantarla para impedir en el futuro inmediato que los expedientes de corrupción caduquen, se archiven, porque los abogados incidentan. Porque ya, si esos presos, esos encartados, estuvieran en Najayo hace años que se había concluido el fondo del proceso por estar en libertad bajo medida. ¿Qué hace el abogado cuando su cliente sale bajo medida? Sabiendo que en un juicio de fondo lo van a condenar. Incidental. Reenvío. Recusar a los jueces. Recusar. Para ver si en 5 o 10 años o 20 años vuelven al poder. Eso es. Entonces, da pena que la justicia dominicana ha dado un salto retro. Miren, señores, cuando estaba la justicia balaguerita con su pro y su contra, cuando estaba esa justicia balaguerita, había jueces en esa Suprema Corte de Justicia
serio y honesto. Serio y honesto. Te llamo ahora. Estoy en el canal de Extremo Channel. Entonces, debemos luchar. Esa lucha contra la corrupción que comenzó Luis Abinader, ¿usted sabe por qué se ha truncado? En parte porque lo han dejado solo. Hay algunos que hacen, porque tenemos funcionarios que le están haciendo el juego a la plebe opositora, robando en los puestos que tienen, en los puestos públicos que tienen. Robando, porque hay evidencia. Hay evidencia. Pero yo dije en programa anterior que Milagros Ortiz Bosch, lamentablemente, no sé si es por la edad, porque no tiene un equipo de seguimiento, porque a Milagros le llega una denuncia de tal o cual funcionario comprometido con la corrupción y la impunidad, robando en tal o cual situación. Pero como no tiene un equipo que le dé seguimiento, auditores, técnicos, que sepan buscar que esos contables mafiosos que están en la administración pública no hagan mamotretos contables para engañar al Estado. Eso es lo que hacen los contables, muchísimo. Mamotretos, a cotejar las cuentas. Y como tenemos también una Contraloría General de la República también tibia, una cámara de cuentas y una cámara de cuentas por igual, vamos a ver todos esos mecanismos. Nada más funcionan en el Distrito Nacional. Aquí no hay oficina de Cámara de Cuentas, o un inspector de Cámara de Cuentas, ni de Contraloría, que vaya a las provincias, no que avísenos, que vengan el equipo de manera repentina, se tiren en tal sitio, en tal oficina pública. Y aparte de eso, los organismos investigativos del Estado no hacen su función, como DNI, organismos que son periféricos al Estado, DNI. No, porque la mayoría va a buscársela también. Mira, llega un contralor, un auditor externo, y descubre una mafia, cualquier situación, oficina pública. Sienta al jefe, mira, sácame lo mío que hay robo. Porque lo dijeron los que estaban en la Cámara de Cuentas anterior. Lo dijeron. Ese expediente de Jean Alain, Fernando de la Rosa y otros encartados dijeron en los interrogatorios con su abogado presente cómo ellos distribuían el dinero y cómo lo sacaban de los bancos usando los vehículos de los bancos privados. Millones y millones de pesos. El hijo de Emilio Jiménez, porque confesó todo eso. Milito habló, todos han hablado. Y con esa evidencia, oye, tiene que tener la cara dura. Ya han devuelto dinero, miles de millones de pesos. Con toda esa evidencia de prueba del mayor Girón, hablando hasta por los codos, en esos expedientes, sin darle un golpe, porque en la época de Trujillo y Balaguer, lo torturaban a patá. Ellos mismos han admitido y han negociado, han devuelto dinero. Oye, han devuelto dinero. ¿Y cómo devolviendo dinero del Estado que ellos admitieron que se robaron? Como se llama presión velada. Confesión velada. Con toda esa evidencia, mire, yo me robé 10 millones, yo voy a devolver 5, déjenme 5. Yo me voy a evitar. Con esa evidencia. Pagan, devolvió, pagan. Pagan, devolvió. Óyeme, quítale el grillete ahora para su casa. Sin embargo, como decía Enrique y nosotros, ¿cuántos presos por una gallina están presos a 5 años? Señores, esos expedientes, esos operativos que le ponen nombre, lo primero es que son hechos criminales. Los actos de corrupción como los de narcotráfico son actos criminales de lesa humanidad. Cuando aquí se pone un apodo a un operativo de antidroga, ¿por qué no dijo el procurador, el Tribunal Constitucional? Los operativos antidroga, que le ponen nombre, lo pone nombre la DEA. En vaina investigativa la CIA, el FBI, a nivel mundial pone nombre, porque como dice Enrique, es un código para darle seguimiento en los acuerdos de narcotráfico nacional e internacional.
Entonces, ¿por qué a un narcotraficante poner un apodo, un expediente a Jean Alain? ¿Cuál es la diferencia entre Quirino, Figueroa Agosto y Jean Alain? ¿Cuál es la diferencia? ¿Son ladrones? ¿Cuál es la diferencia entre Rafael Solano y los regidores que están buscando presos y están lo mismo? Son crímenes de lesa humanidad. Y terroristas, los que pagan para matar, para asesinar, para desaparecer, y amenazan jueces y fiscales. Por eso, como esa debilidad de Concepción, que ningún juez de provincia se va a atrever a condenar a un criminal, porque un juez de provincia que tiene un policía de custodio, pero el de la Suprema tiene un aparataje. La procuradora tiene un aparataje. Un juez de San Pedro de Paz, que a veces son interinos y lo ponen un día tú, un día yo, con el pecho y el corazón, como se dice. Y un narcotraficante que tiene espaldero, que tiene muchas armas buenas, de buen calibre, que tiene muchos vehículos, amenaza a un juez o a la familia de un juez. ¿Y qué hace el juez? Primero, piensa en su familia. Segundo, en su futuro de su pensión. Tercero, toda esa exoneración y visa que le dan y todos esos privilegios que le dan a los fiscales y los jueces aquí. Todo ese privilegio. Entonces, señores, seguimos, levantemos la bandera de la dignidad. Que se forme un movimiento para que en el futuro inmediato no siga la justicia dominicana y el Tribunal Constitucional en manos de Lutero, de la triada plebe opositora que representan Leonel, Danilo y Miguel Vargas Maldonado. Queremos finalmente darle la más sincera gratitud a la seccional del Colegio Dominicano de Periodistas que encabeza el amigo Carlos Pérez Guante por el reconocimiento, por el acto de reconocimiento que se nos hizo en el restaurante Portofino del Malecón este lunes, pasado lunes. En el lugar estuvieron presentes personalidades. Ahí estamos con la senadora Araceli Villanueva, con el diputado Luis Gómez, la gobernadora Giovanni Baltasar. Estaban muchos amigos, periodistas, empresarios, Chichi. Estaba el doctor Pedro Clacton. Decenas de personas estuvieron allí. El general de la policía, otras autoridades, abogados, empresarios, periodistas, comunicadores, estuvieron allí respaldando este acto de reconocimiento a la larga labor profesional como periodistas que hemos estado ejerciendo y desempeñando desde el año 1981. Oye, ha llovido mucho del 81 para acá, de 1981 para acá. En ese sentido, pues, este tipo de reconocimiento nos compromete con el sentir de la patria, a seguir desarrollando nuestras funciones, nuestra vida pública, apegado a la ética, a la seriedad, a la honradez, a la honestidad, a la transparencia, enfrentando todas las cosas mal hechas, no importa quién la cometa, denunciando todos los hechos y todos los agravios que se cometen contra el pueblo dominicano, defendiendo a los trabajadores, defendiendo a la gente de abajo, combatiendo todos los crímenes, todo el narcotráfico, la delincuencia, el narcocrimen, todo eso. Nosotros vamos a seguir desarrollando nuestra conducta sobre la base de una hoja de servicio limpia, transparente, ampliamente transparente y libre de toda sospecha. Mire, señores, al final tenemos un comentario que decían en la introducción. El escándalo que ha suscitado el viaje de algunos concejales regidores, la sindicatura, el alcalde, para la isla de Puerto Rico, con relación a que venga o no venga el ferry a San Pedro de Macorís. Hace más de un año,
que el presidente vino con los Baleares, creo que se llama la empresa de Puerto Rico, para iniciar el transporte de Puerto Rico-San Pedro. Eso ha quedado más o menos flojo. La alcaldía fue tratando a Puerto Rico para tratar de que el ferry vuelva a San Pedro. Es bueno que venga el ferry, aunque mucha gente no quiere que venga, como el caso del amigo Morillo. No va a venir el ferry, después no puede llegar hasta ahí. Yo quiero que el ferry venga, porque aunque no me beneficie a mí, trabaja mucha gente viaja, etcétera, etcétera. Que debe la alcaldía dar una explicación, porque hay regidores que hablaron, en las redes han hablado, etcétera, etcétera. Además de eso, también decíamos en principio que debe el gobierno iniciar la investigación sobre lo que dijo Jochi Gómez, que eso no se quede ahí. Una denuncia muy peligrosa y muy delicada que puede hacer daño en el futuro. Miren, con relación a los comentarios de los viajes del alcalde y los regidores, queremos señalar lo siguiente. La sala capitular está compuesta por comisiones. El trabajo de los regidores está determinado por comisiones. Entonces, no es necesario que para un viaje determinado tengan que ir todos los regidores o la mayoría de los regidores. Con una comisión de 2 o 3 regidores no más, y el alcalde, con eso basta. ¿Y cuál es el afán de tú crear un incidente y presionar al alcalde y que todos los regidores tengan que ir a un viaje determinado, a una gestión determinada? Eso no tiene ninguna explicación. Si fuera así, cada vez que una comisión tiene del Congreso, del Senado o de la Cámara de Diputados tiene que salir, o del gabinete del gobierno, vaya el gobierno entero para España o para Estados Unidos, vaya el Senado entero para un país cualquiera, o los diputados todos. No, hay comisiones que van. Aprendan a ser representados por comisiones. Cuando el alcalde y los regidores van a cualquier lugar, están representando a San Pedro de Macorís. No tenemos que ir todos los macorizanos. Entonces hay un afán, hay un pugilato, hemos notado en la sala capitular, y cada vez que hay un viaje, todos quieren ir y quieren llevar a la esposa, a los hijos, a las queridas, a la familia. Y eso es con dinero no de ellos. Con dinero que pagamos los contribuyentes, el pueblo, con los impuestos. Aprendan a ser representados por comisiones. Nos vemos el próximo sábado. Los mellizos Cabrera Vázquez por